Soy Maritza Schwarten, tengo 65 años, soy originaria de Colombia y alemana por nacionalidad. Me he interesado siempre en la ciencia desde que puedo pensar y mis hobbies son, bueno, astronomía, la biología marina y en general ciencias naturales. Pero también me he interesado desde muy temprana edad por el ocultismo, las religiones, historia, mitología. Tengo un máster en biología y hasta el último semestre del invierno estudié geología en un programa que es para la tercera edad y bueno, he participado en congresos internacionales de agua y geotecnia y en mi canal he presentado, bueno, de los temas tratados en los congresos. Trabajé como profesora en un colegio de secundaria, soy propietaria de una editorial pequeña, autora de un magazine donde expliqué aspectos de la teoría que ahora les quiero presentar aquí. También escribí un libro sobre el 11 de septiembre del atentado en Nueva York y utilicé como ilustraciones pinturas que había realizado. A la política internacional tengo mucho interés y escribo bastantes comentarios que más bien son como una especie de análisis de la situación actual y estos comentarios son muy bien valorados por los administradores de los canales. Escribo en alemán, en español y a veces en inglés. Bueno, elocuencia no es mi fuerte y por eso no me he dedicado a hacer directos explicando temas científicos, pero ahora ya me he decidido a presentar mi teoría por este medio porque no sabemos lo que va a pasar en Europa, si en algún momento ya dejamos de tener internet o no se sabe exactamente. La situación política es bastante preocupante. Lo que deseo mostrar sobre mi teoría es de verdad muy diferente a todo lo que hayan podido oír sobre la historia de la Tierra, por lo menos de los últimos 13 milenios. De acuerdo al resultado de mis investigaciones, estoy convencida que nuestro planeta sufrió el impacto de un asteroide gigante que cambió la superficie del planeta y de esto hace, como acabo de decir, hace 13 milenios. Quiero mostrar tanto los cambios producidos en la superficie del planeta como sus efectos palpables hasta nuestro presente. Este tema de mi teoría lo he presentado en Facebook y tuve mucho éxito, siendo así que hasta profesores de universidades en Asia se interesaron para mi teoría. Por los años 2018-2019 me enfermé y quedé incapacitada para trabajar. Fue un tiempo muy duro para mí y descuidé mi página de Facebook referente a esta teoría. Ahora mi idea es llevarlos a ustedes más o menos por el mismo camino que recorrí científicamente al desarrollarla. Espero que les guste y si me falta la elocuencia es también por los dos idiomas en que me he desarrollado tanto mental como científicamente en las últimas decenas de años, de casi 40 años en Alemania. En los vídeos presentaré un texto en inglés y también en alemán, precisamente porque tengo, sobre todo de habla inglesa, muchos conocidos que se interesan por este campo científico de forma profesional o por hobby. En Alemania también conozco uno que otro interesado. La mayoría de personas aquí en Alemania me han atacado en realidad de forma muy burda por mis nuevas ideas. Como pasa a menudo, nadie es profeta en su tierra. Bueno, y ahora sí,
quiero empezar con el primer aspecto de mi teoría. La denominada patata de Potsdam es la denominación popular para la representación de la forma de la Tierra basada en un modelo del Centro de Investigaciones Geológicas en Potsdam, Alemania. Debido a las diferencias de masa en el interior de la Tierra, la fuerza de atracción dependiente de la masa no es la misma en todas partes. Este modelo fue creado con la ayuda de satélites como CHEM y GRACE. Estos satélites han medido con precisión el campo gravitatorio de la Tierra y han descubierto que la gravedad no es igual en todas partes. Estas diferencias en la gravedad hacen que la Tierra se desvíe ligeramente de la forma esférica ideal en algunos puntos y adopte una forma irregular que recuerda a una patata. Y muestran claramente que la Tierra no solo presenta un ligero achatamiento en los polos, sino también desviaciones regionales en la gravedad causadas por diferencias en la densidad del interior de la Tierra. Hallazgos son importantes para la investigación en diferentes campos como la geodesia, la geofísica y la investigación climática. Las irregularidades o desviaciones del elipsoide se muestran con una exageración de 15.000 veces. Así se aprecia un descenso del nivel del mar al sur de la India. En esta zona el nivel del mar se encuentra aproximadamente 105 metros por debajo del elipsoide. Las alturas del geoide sobre los océanos se colorean en azul oscuro hasta menos 105 metros y a rojo hasta los 85 metros de altura. Mientras que el verde y amarillo marca, bueno, la línea cero con progresión, claro, a el rojo hasta 85 metros. Para una mejor orientación, se ve en algunos mapas los continentes solamente en gris. Incluyeron magnitudes de gravedad variables en el tiempo. Por ejemplo, fluctuaciones estacionales del balance hídrico de los continentes. Bueno, por ejemplo, si los ríos tienen más cauce o menos, qué pasa en los deltas, ¿no? O el derretimiento o aumento de las masas de hielo, es decir, datos relevantes para el clima. Se ha aumentado prácticamente esas diferencias gravitacionales, como por ejemplo aquí, marcadas para que se puedan ver exactamente. Y aquí se ve lo que se llama, y que todavía no les había leído en el texto, lo que es una anomalía negativa. O sea que la densidad aquí en esta parte es menor y hace falta masa, ¿no? Masa para que sea más densa. Y en las partes coloreadas de rojo está sobrando más. Y por ejemplo aquí en África, esto forma prácticamente como un canal. Esta gráfica me gusta bastante porque se ve como si fuera un anillo y esa forma ya más profunda. Y aquí las diferencias de la profundidad. Otro modelo con África en gris. Espero que presten mucha atención a estas zonas un poco azules. O esta aquí o esta aquí, junto a Norteamérica. Y bueno, nuevamente esta forma redonda que también se ven en otras partes y tienen un significado. Para mí es un cráter y es un cráter de impacto de un asteroide. Aquí vemos también este modelo
una variación del modelo ya presentado. Aquí también vemos, por ejemplo, el Himalaya, que tiene una anomalía positiva y se puede entender, pero aquí no, es totalmente lo contrario. En el globo terráqueo se ven muchas formas redondas. Soy, creo que la primera persona que ha descubierto todas estas curvaturas y la más pronunciada es aquí, o sea, el arco indonés. Y tiene una explicación desde mi punto de vista, desde mi teoría. En esta representación, Pamundi se ve también muy bien, está hondonada. Esta gráfica es muy bonita porque muestra muy contundentemente la zona del Océano Índico con esa anomalía negativa, o sea, falta de densidad en el manto terrestre y en la corteza. Aquí vemos la otra anomalía negativa. Aquí esta es muy importante con respecto a mi teoría. Lo mismo esto aquí. Esta también tiene su explicación en ese sentido. Inclusive para estas anomalías negativas, aquí en la Antártida tendría una explicación. Y ahora nos vamos nuevamente por esta anomalía y que es precisamente en el Océano Atlántico, ¿no? O sea que estas anomalías no tienen que ver en todos los casos necesariamente con la orografía, o sea, con las cordilleras o zonas como, por ejemplo, el Himalaya. Es independiente de esto, en parte. Tiene que ver con masa, pero no necesariamente. Tiene más que ver con la densidad dentro del planeta. No necesariamente sobre la superficie. Y esta también, que es positiva. En esta representación gráfica he hecho recortes de determinadas partes, de determinadas zonas del globo terráqueo. Bueno, con estas diferencias gravitacionales. Por ejemplo, tenemos esta zona de aquí que corresponde aquí, o de la península arábica, aquí, que parece como si se abriera. Tenemos la del Himalaya, con un exceso de densidad y de masa, ya les expliqué. Y tenemos esta forma muy característica, que ya la he presentado, y también la de aquí, que corresponde a este lugar, y este, digamos, hundimiento que corresponde a la parte este de África. Y aquí he mostrado los posibles movimientos para entenderlo así. O sea, digamos que teóricamente fue un impacto de un asteroide en esta zona y hubo delaminación de las capas de tierra de, de las placas, como se dice placas. A mí no me gusta utilizar ese término así, porque placa me suena como algo que sea en dos dimensiones, como algo plano. Y la tierra no es plana, aunque algunos quieran afirmarlo. Bueno, en todo caso, aquí tenemos un hueco, un cráter, y en ese momento del impacto hubo movimiento de capas de tierra. Por ejemplo, este arco indonés, que es una clara muestra de algo que se formó en ese momento del impacto, ¿ya? Se retiró en esta dirección, se desplazó.
retirarse no suena muy español, muy bien. Bueno, y esta parte de aquí también redonda se abrió prácticamente. Vemos un movimientos en todos los sentidos. Lo que sé y lo que demostraré también más tarde es, por ejemplo, que Australia, o sea, una capa superior de la corteza terrestre y tal vez con partes de las capas basálticas por debajo de las capas graníticas, ¿no? O sea que las capas basálticas serían como la base prácticamente donde se asientan las graníticas que son más claras, ¿no? Menos densas. Y bueno, prácticamente al moverse, al moverse, parece que hubiera sido como un canal de nacimiento, digamos así ya, que Australia salió de alguna parte de aquí y tengo pruebas de eso, que rodó, digamos, hacia lo que hoy es el sur. Y esto se desplazó en ese sentido suroeste, o esto también, y se ven muchos movimientos que son como de ondas. Aquí es como una especie de separación. Estas gráficas las hice hace ya muchos años, más o menos por el año 2012, 2011, y ya me he olvidado de algunos detalles. Un detalle muy importante es esta forma demasiado redonda y que no corresponde exactamente a esta, en esta posición, más o menos. Porque esta composición estaba originalmente así. En el momento del impacto que se formó era redonda como un sinónimo del cráter, pero se fracturó. Y lo que he querido mostrar aquí con esta flecha en la dirección contraria, y en realidad la flecha debería estar en el sentido contrario si estoy mostrando los movimientos. Fue así que se desplazó prácticamente esta sección que estaba unida a esta sección, se desplazó en ese sentido, en el sentido contrario a lo que muestra esa flecha. Uniéndolas hace, como digo, hace muchos años, me di cuenta que sí forman una unidad y tengo otras gráficas en que muestro los movimientos de los continentes que se formaron en ese momento por acción del impacto y la delaminación y también fractura de partes del planeta, de la corteza terrestre, porque la corteza terrestre es como, digamos, como un cristal de silicio y aluminio, sobre todo de estos elementos, y en las partes oceánicas eh, basálticas de silicio y magnesio. Toda la naturaleza muestra siempre capas por diferentes agentes, por ejemplo, por las temperaturas o por la erosión, se forman capas diferentes a través del tiempo y también por delaminación. Así que una capa sale horizontal lateralmente, ¿no? Se desliza y, y deja al descubierto una capa inferior. Así fue que prácticamente quedó impregnado en la corteza terrestre. Y la corteza terrestre se hizo fluida
y al mismo tiempo por ser quebradiza se quebró en el sentido horizontal, o sea, por delaminación, y en el sentido también vertical, formando esas fracturas. Esta gráfica es prácticamente una reconstrucción como esa parte de la corteza terrestre se había formado. Por ejemplo, esta pequeña sección aquí pertenece con gran seguridad a esta parte de aquí. O sea que por esa onda expansiva se separó en esta dirección. Y puede ser, ¿no? Es una suposición mía, que esta parte corresponde a esta parte de aquí, a esa franja. O sea que en mi análisis, que es muy profundo, eh, yo en vez de ver aquí una gráfica con colores, veo mucho más allá. Veo una gran dinámica que corresponde a esa energía cinética del impacto en relación con las estructuras de la corteza terrestre. Si no lo he mencionado todavía, o bueno, lo vuelvo a mencionar, tengo otras gráficas que muestran prácticamente que aquí hubo una rotación de toda esta parte. Estaría muy bien que en el caso de que los expertos estén de acuerdo con mis explicaciones, hagan un trabajo en computador mostrando detalladamente cómo fueron todos los movimientos de los continentes. Esto sería una cosa sensacional para ellos, ¿no? Si la aceptaran y trabajaran con esta base, esta gráfica, un poquito más hacia el oeste del sitio del impacto teórico, de acuerdo a mi teoría. Aquí tenemos, bueno, el hundimiento que ya les había mostrado, y del que les mostraré mucho más, ¿no? Siendo estas gráficas una base para todo lo que veamos en el transcurso del tiempo que les quiero explicar. Y por ejemplo, aquí se ve una parte muy redonda que yo considero también un cráter de impacto relacionado con este. Pueden ser restos o pueden ser prácticamente residuos de este mismo cráter por los movimientos de las capas de tierra. No necesariamente de las placas que se llaman tectónicas, placas, sino de capas de tierra correspondientes o haciendo parte de esas llamadas placas tectónicas. Aquí, por ejemplo, vemos también una anomalía negativa y tengo también explicaciones para ella. Y vemos aquí nuevamente en el océano Atlántico estas anomalías negativas. Aquí muy pronunciada la de Himalaya y se alcanza a notar la del arco indonés. Tratando de definir el diámetro del cráter correspondiente a este impacto de asteroide, a mi teórico impacto de asteroide. Bueno, puedo comparar aquí esta parte con el, el globo de Google Earth y se puede decir que en esta dirección el cráter tendría una extensión de
3.570 kilómetros. Y en esta dirección diagonal tendría un diámetro de 3.260 kilómetros. 3.270 kilómetros. Por ser el cuerpo celeste que impactó con la Tierra tan grande, pienso que esa regla de 20 veces más de cráter, de diámetro del cráter con respecto al diámetro del cuerpo celeste, pienso que no se puede aplicar aquí. No, es mucho más contundente, está afectada, bueno, prácticamente casi la mitad de la superficie del planeta. Por eso el cráter en este caso es mucho mayor que esas 20 veces que se utilizan para la regla. Determinar el diámetro de un cráter. Regresando al ejemplo de la lasaña, digamos que nuestro orificio que hemos hecho o que hemos tirado, por ejemplo, un pedazo de hielo a la lasaña ya blanda, ya preparada y lista, o tirándole una piedra. Llega un momento en que la piedra es parada prácticamente por el mismo contenido de la lasaña, de lo que sea, así que el orificio se va haciendo más delgado y cuando yo separo las capas de la lasaña, las desplazo, digamos así, voy a tener copias del cráter original, pero más reducido, porque no, ya casi ya no llega al fondo, digamos, el orificio no llega hasta el fondo de la lasaña. O sea que tengo copias del cráter de impacto en otras partes del planeta por desplazamiento de las capas de tierra, pero no tienen la misma dimensión. En este caso sería difícil decir con exactitud cuál era el diámetro del cuerpo celeste, del planetoide o de lo que sea, ¿ya? De ese cuerpo celeste. El cráter Chicxulub en el Golfo de México tiene unos 180 kilómetros y se dice que el cuerpo celeste que impactó allí es de unos 10 a 15 kilómetros. Bueno, no saben exactamente. Siempre hacen una proporción de 1 a 10 o 1 a 20, o sea, el diámetro del asteroide con respecto al cráter. Tiene una diferencia de 20 veces. Bueno, se me dirá que estoy loca, que un asteroide de estas dimensiones destruiría la Tierra, pero como ya dije, existe un astrónomo que dice que inclusive un choque con el planeta Marte no, no destruiría a la Tierra. Y además el planeta tiene sus defensas naturales, porque, bueno, yo lo considero al planeta como, digamos, como una pelota, un balón de fútbol. Si se golpea con una piedra, esta piedra va a rebotar. Pienso que lo mismo pasa con el planeta Tierra. Lo del rebote de este asteroide lo he documentado, lo puedo demostrar en otro vídeo. El asteroide se partió en dos partes principales y claro que se desintegró en parte, produciendo cráteres secundarios. Esto de la partición del asteroide en dos partes principales
También lo puedo demostrar, lo he documentado. Como ya algunos de mis videntes y oyentes se han podido dar cuenta, he analizado muchos aspectos y lo que he hecho es una investigación de bastantes años. Desde en el 2013 la presenté esta teoría en el Centro de Investigación Geológica en el Potsdam y no me gustó mucho la forma de trato de ese grupo científico que estaba allí. Me había invitado un científico y me invitó por segunda vez, pero ya la rechacé, la invitación. Me parece que la ciencia alemana es muy arrogante. Mm, Es difícil para alguien como mi persona que venga con nuevas ideas. No es fácil de aceptar. He tenido más éxito en los medios españoles científicos y también, como digo, en los ingleses de Asia y también en África y en los Estados Unidos. Esta gráfica la encontré en internet, no me acuerdo de qué página. Voy a dar enlaces y voy a mostrar otra gráfica. Esta primera gráfica se debe entender así. A, aquí en A se ha hecho un corte, ¿no? Aquí diagonal hacia las profundidades. El segmento B, B' va desde el norte al sur y aquí les muestro esa partición, esa porción, ¿no? De A A', de aquí hasta aquí, con el punto cero, o sea, la mitad del segmento A', se puede ver este, esta parte, bueno, también como anomalía con exceso de masa. Y aquí hace falta. Todo esto es el manto terrestre, ¿no? Aquí están los datos en kilómetros, yendo hasta los 2400 kilómetros. Recuérdese, el diámetro del planeta es de 12.750. Bueno, son 6.350, 6.360 más o menos de radio hasta el centro de la Tierra, por aquí. Es interesante ver esto relativamente cerca al cero, porque se puede interpretar que en el momento de, en el que el asteroide chocó con la Tierra, saltó masa más densa desde las profundidades. Se proyectó prácticamente como lo que se llama una pluma. Y lo que sobra en un lugar tiene que faltar en otro lugar. Y esta falta de densidad podría ser la consecuencia. Que esté un poco desviada desde el punto cero, o sea, desde el centro de lo que yo defino como cráter, puede ser por esas desplazamientos que se realizaron, que ocurrieron por la energía cinética del impacto. En el segmento B', vemos el punto cero, también muy cerca del anterior, aquí, pero en esta dirección, o sea, de norte a sur, y con la misma profundidad. Aquí se ve prácticamente sobre la dirección B,
se ve más masa en todo ese sentido que se distribuyó también por la superficie, ¿no? Hay un exceso de masa, o sea, más hacia el sur y que correspondería a lo que les voy a mostrar en este mismo vídeo. Esta sobra de masa, o sea, una anomalía positiva con gran densidad, debe faltar en otra parte, ¿no? Aquí parece que hubiese ocurrido una succión. Puede ser que esta parte sea lo mismo que este, pero desplazado. Y bueno, y salió del fondo del planeta, salió una cantidad de masa basáltica y se distribuyó sobre la superficie. Eso puede haber sucedido. Debemos imaginarnos el planeta Tierra como una cebolla en la que en el momento del impacto las capas no solamente se delaminaron, sino que se movieron, rotaron solas por sí mismas, o sea, una capa más interior giró sobre la otra. Así se puede entender esta gráfica, ¿no? Y la siguiente. Aquí localizando, este es el norte, el sur hacia la Antártida. Aquí vemos África, aquí vemos el cráter de impacto. Se ve esta pronunciación desde el núcleo externo del planeta. O sea que masa se fue prácticamente en el sentido de la superficie y no la alcanzó, ¿no? En unas partes, en otras sí. Aquí parece que sí la alcanzó y esto está muy cerca del, eh, de la Antártida. Lo que en esta zona se podría ver esa diferencia y esa anomalía positiva como les he mostrado en las gráficas anteriores. Por eso es necesario volver a ver el vídeo y para hacer su propio análisis, ¿no? Aquí también al otro lado del del Antártida. Este punto, aquí esta salida, esta pluma de material del manto, material más denso, está muy cerca de aquí de África, de Sudáfrica. Aquí, cerca de la Antártida, vemos también esa acumulación de masa más densa. Si este suceso no fue hace millones de años, sino relativamente pocos milenios, puede significar que este material del fondo del planeta, del manto, de lo más profundo del manto, todavía no esté muy fluido. Y si está fluido, puede causar también, por ejemplo, actividad volcánica. Y esto se ve en la Antártida. Y les voy a mostrar con más tiempo en otro vídeo esos puntos de más actividad volcánica y qué está pasando con la Antártida. Se supone que el manto terrestre llega hasta una profundidad de 2.900 kilómetros. A esa profundidad, las ondas sísmicas P, o sea, las primarias, cambian bruscamente su velocidad, la reducen. Y las ondas sísmicas S, o sea, las secundarias, no transgreden esa frontera. A esa profundidad se le ha llamado
discontinuidad de Gutenberg. A una profundidad de 5.155 kilómetros comienza el núcleo interno del planeta. En esta posición, a esta profundidad, hay también una discontinuidad llamada de Lehmann. O sea que el manto externo tiene un grosor de unos 2.270 kilómetros. La temperatura varía de 4.400 grados en la parte superior hasta el límite con el núcleo interno, donde la temperatura es de 6.100 grados. Por eso hay que prestar atención con el término de fluido. Resulta que se dice que el núcleo externo está en un estado plasmático. Esto significa que, que el hierro y el níquel, los componentes del núcleo externo, estén en un estado gaseoso ionizado, perdiendo o ganando electrones y bueno, así cambiándose la carga a positivo o negativo. Esta definición de un estado plasmático me gusta mucho más porque antes se decía que el núcleo externo estaba en un estado líquido. Del núcleo interno se dice que está en un estado sólido. También está compuesto de hierros, sobre todo de hierro y de níquel. Sobre el núcleo interno tengo otra hipótesis. Pienso que no está en estado sólido, pero bueno, ya esto es otro tema, otra historia que contaré en algún momento. O bueno, otra hipótesis. Ahora regresamos a lo que teóricamente pudo pasar, y es que posiblemente el impacto produjo una salida de material bastante denso de hierro y níquel en esta parte hasta la superficie, y como se hicieron estas medidas sobre el calor y también sobre la densidad, ¿no? Como se muestra en la gráfica, teóricamente se podría comprobar haciendo muestras en estas partes de la Antártida si de verdad ese material que está ahí sobre la superficie ahora es de hierro y de níquel. Lo de fluido es un poquito problemático porque fluidez y al mismo tiempo una gran densidad se pueden contradecir, pero me imagino, ¿no?, que la fluidez podría venir de un cambio en ese momento del impacto y de la salida de este material muy denso, que todavía esté la temperatura muy alta y por eso, y mayor que la circundante del manto, y por eso está fluido. O también por el cambio del estado gaseoso ionizado a un estado líquido al subir a zonas con menos presión, menos densa. Esto significa que el estado gaseoso ionizado se está dando a cabo por la gran presión a esas profundidades. Y ya subiendo el material, se rebaja, disminuye la presión y pasa al siguiente estado de la materia, que sería el líquido. Esta es mi interpretación de las gráficas relacionadas con mi teoría. Si alguien tiene en los comentarios una nueva idea, la acepto con mucho gusto y la podemos analizar. Si este cráter de impacto produjo inclusive el deslizamiento
de las así llamadas placas tectónicas, desplazamiento de grandes masas de tierra, hasta hoy, y si ha sido reciente, debe ser muy inestable el suelo. Y eso lo muestran exactamente los sismos que ocurren. Todos estos puntos violeta son focos de sismos de los últimos 5 años. Esta gráfica la tengo como del 2016, o sea que estos sismos eran del 2000, a partir del 2011, ¿no? Y mírese, muy interesante, es que muestran un círculo, pero no el círculo que hemos visto aquí, o sea, el cráter, que es una anomalía negativa, sino, claro, por el desplazamiento de las diferentes capas, está corrido, se ha deslizado, no está en el mismo sitio de original. Esto también se puede considerar como el mismo cráter, porque hubo grandes movimientos. Que todavía estemos contando el cuento, que yo lo esté contando, ese milagro. Debió existir una gran cantidad de individuos en todo el reino animal y vegetal para que hayan quedado algunos. Como dije, por casualidad quedaron algunos individuos y la vida siempre se vuelve a propagar donde es posible. En todo caso, esa zona debe ser inestable. Y esto lo muestran los sismos. Aquí ya casi no hay sismos así de esa categoría como aquí que forman ese círculo, pero aquí más, porque es una parte muy afectada. Y esta forma oval prácticamente, como ya expliqué, el arco indonés presenta sismos muy catastróficos, muy fuertes, constantemente, y lo que he observado en los últimos 20 años es que ha aumentado su número, porque aquí están sucediendo cambios geológicos bastante graves. Estos otros focos sísmicos muestran cuáles fueron los bordes prácticamente de las placas que se separaron, ¿no? Se fracturaron y han dejado su huella. El 26 de diciembre del 2004 ocurrió el famoso terremoto de Sumatra, Andamanen, que fue uno de los más catastróficos de la historia del planeta, por lo menos de lo que sabemos. Y ocurrió, y bueno, también sucedió un tsunami que afectó muchos países. Murieron cantidad de personas, creo que unas 250.000 personas en todos estos países. Su magnitud fue de 9.1. Aquí se puede localizar el epicentro del terremoto y la forma como se distribuyó, se expandió el tsunami. 8 años más tarde, el 11 de abril del 2012, ocurrieron también dos terremotos muy cerca de la zona anterior, con 8.7 de magnitud y 8.2. Ya con este
Estos sismos que fueron, como se dice, en medio de, de la placa indo-australiana, se piensa o piensan los expertos en geología que esta placa indo-australiana, creo que se dice así en español, se está fracturando por este punto y determinan los científicos que esta es la región que se está fracturando. Lo que ellos no saben es que es un cráter de impacto y por eso es muy inestable esa zona y la han delimitado correspondiendo prácticamente a esta anomalía negativa sin saber, sin relacionarlo uno con lo otro. O sea, la falta de densidad con los sismos y en especial con estos que están ocurriendo aquí, que serían como el comienzo de la partición de la placa de este punto a este punto y lo que puedo mostrar también en otros sismos. No estoy muy de acuerdo con estos datos que se dan sobre los movimientos de las placas por año, aquí 3.7 centímetros por año, mm, dándose uno, teniendo en cuenta las dimensiones de las que hemos ya hablado. Por ejemplo, lo que les mostré sobre las dimensiones del cráter, que son de unos 3.500, ¿no? El diámetro puede ser de unos 3.500 kilómetros. 3.7 centímetros no es nada en comparación y puede ser un movimiento aparente o, bueno, es un movimiento mínimo y dice que hasta hacia el norte, con lo que tampoco estoy eh, de acuerdo, porque para mí lo que se denomina como zona de subducción no necesita hacerlo. Son precisamente los efectos de esta partición de las placas y en realidad separación. Lo que se dice de la subducción es que prácticamente esta placa tectónica de tipo basáltico se introduce por debajo de la granítica. Bueno, de acuerdo a los diferentes estudios, análisis geológicos, dividen esta parte como la placa tectónica de Sunda. O sea que de acuerdo a los grupos científicos se tienen otros datos sobre las placas. A esta también se la divide a veces en la placa de Somalia y otros la definen toda como la placa africana. Leyendo aquí en inglés lo que dicen, ya siempre están buscando unas causas, pero nunca se les ha ocurrido que este sitio puede ser un cráter de impacto. Solo me acuerdo de un científico, he visto en alguna revista científica en inglés, sobre un científico que supone un cráter aquí en esta zona. Desafortunadamente no sé ya su nombre, ese fue una investigación de hace muchos años y otro grupo científico que me gusta mucho habló de un cráter, creo que por aquí, más o menos. En algún momento lo mostraré. Un cráter de impacto, ¿no? Bueno, aquí se ve la placa de Sunda. En otras gráficas científicas se la muestra como parte de la euroasiática. Vemos aquí nuevamente la región señalada como zona que se está quebrando. Y es verdad.
se está fracturando. Y lo que puede producir puede ser muy catastrófico para el planeta Tierra. Aquí está la placa de la Filipina, de la que hablaré en otros vídeos, y la placa pacífica se ve un poquito aquí de ella. En esta captura de Google Earth se pueden ver nubes que se forman en determinados puntos y yo considero que esto es vapor de agua que también tiene un efecto de invernadero para la atmósfera. Esto es lo que está pasando, bueno, actualmente. Esta captura tiene tal vez unos 10 años y eso significa que ahora la situación está mucho más grave de lo de ese entonces. Eso lo puedo explicar también, como ya estoy acostumbrada a decir, eh, en otro vídeo, con más precisión en cuanto a lo que tiene que ver a climatología, a cambios en la temperatura del planeta, de la atmósfera y también de los mares. Bueno, por el momento solo esto. Aquí en estas partes que deben tener una mayor temperatura porque están situadas entre las denominadas placas tectónicas, se forman frentes de, de lluvia y bueno, frentes de nubes. Ahora, después de unos, como digo, 10 años, más o menos, cuando hice esta captura, la situación está así que se está formando muchas nubes aquí directamente sobre los límites de las placas, en este caso de la indo-australiana, y esos frentes de nubes que se forman van también en esta dirección, o sea que se forman aquí por ¿no? el calentamiento del agua marina y la formación de nubes. Y he observado que en estos tiempos ya no solamente ocurren más sismos en toda la región, sino también que esos frentes de nubes que se forman por la evaporación del agua, bueno, se mueven así en la misma forma como lo del límite aquí, se mueven hasta el sureste y llegan prácticamente a veces hasta la Antártida. Esto significa que no solamente las nubes calientan esa región de la Antártida, sino el agua misma que se está calentando. El agua, ¿no? Que está en estado fluido, va en esta dirección también, puede ir en esa dirección y también calentar la Antártida, lo que ayudaría a que, bueno, las temperaturas en la Antártida subieran y en general, ¿no? Porque hay siempre transportes de de esos vientos cálidos en otras direcciones. Esta formación de nubes es muy interesante porque se ve muy redonda. No, no sé exactamente por qué esta parte se presenta muchas veces sin nubes y en su forma característica de las huellas del cráter como ya lo mostré. Viendo aquí, este es el Océano Índico, está cubierto totalmente de nubes y eso también tiene una explicación, o sea que hay una gran evaporación, que la corteza terrestre es más delgada, está muy fracturada y por eso sale bastante calor. Bueno, podría ser que aquí eh, no sucede lo mismo, aunque sea prácticamente el mismo cráter. Tengo otras pruebas
para decir que es el mismo cráter, pero las mostraré más tarde. He hecho una captura muy bonita de esta zona donde solamente se ven nubes así, grupos de nubes, de pocas nubes, pero de verdad formando totalmente un círculo. Esa foto no la he encontrado hasta ahora, desafortunadamente, y para mí es como el premio mayor. Es una foto muy bonita. Lo que se ve aquí es esta franja es una anomalía en la representación, no tiene nada que ver con el tema. Y lo que acabé de decir, esto del Océano Índico, siempre se forman muchas nubes allí. Y pienso que esta zona débil de la corteza terrestre, por el impacto, tiene mucho que ver con el monzón. Esto significa que en la zona, ya en la zona, en esas temporadas del monzón, tiene claro cambios, las temperaturas y bueno, las lluvias y todo, es normal, pero que este efecto normal de la atmósfera está potenciado por la situación lógica de esta zona. Aquí la he tratado de delimitar bueno, para mostrar, ¿no?, su redondez. En otra captura de pantalla he visto estas dos formas, también redondas. Esto puede significar que aquí se forman esas nubes que tienen la forma característica que ya les he mostrado, ¿no?, la forma circular, que muestran que puede ser un cráter y que no está localizado precisamente aquí, sino desviado por el movimiento de las diferentes capas de tierra en el momento del impacto. Y bueno, eso serían prácticamente los restos de esta misma formación. En esta captura se ve otra vez una formación de nubes aquí redonda, muy cerca de donde están las huellas del cráter en mención. Y aquí está la zona del Océano Índico y otra vez con una formación de nubes espesa. Esto, como digo, toda la zona se está calentando. Esta zona es muy plana, digamos, todo esto que corresponde a la placa de Sunda, que a veces la colocan como parte de la placa euroasiática. Y esto que he señalado aquí es lo que he encontrado que se prolonga. Aquí lo muestran inclusive las nubes. Es como una fractura que se prolongara en esta dirección noreste. Como fractura. Las nubes son muy importantes. Se deberían investigar mucho más porque muestran formaciones geológicas, muestran cambios. Bueno, me gusta a mí mucho leer las nubes como indígena que soy en parte. Recuérdese que fue el 16 de diciembre del 2004 cuando sucedió ese terrible terremoto que dejó 250.000 víctimas. El 17 de julio del 2006 ocurrió otro terremoto muy potente de 7.7 de magnitud en la zona de Java. Ya en el año 1833 ocurrió otro terremoto muy potente en esta zona de Sumatra. También en 1861.
y el que tuvimos en el 2004. Así que esta zona es muy peligrosa para sus habitantes. No porque la placa oceánica se esté introduciendo por debajo de la continental, sino porque el suelo oceánico es muy inestable, está muy quebradizo. Así que pronostico muchos terremotos en esa sección que pueden, bueno, influir en toda la humanidad. Ya se pueden imaginar que si tengo razón con mi teoría y se quiebra esa placa, bueno, los tsunamis que ocurrirían serían tremendos, nunca imaginados. Me gustaría de todo corazón equivocarme en mi teoría, pero desafortunadamente pienso que esto representa un gran peligro para la humanidad. Esta es la situación sísmica de la zona afectada por el impacto del asteroide, de acuerdo a mi teoría, lo digo siempre. Aquí se ven los cambios que están sucediendo y estas son las zonas. Y es aquí, por aquí donde se está quebrando. Se puede más o menos suponer cuál es la parte de la fractura que está ocurriendo. Bueno, estos sismos son los más profundos. Aquí otra gráfica de los sismos. Recuérdese que el Himalaya tiene una anomalía positiva, pero que junto a los Himalayas hacia el norte hemos visto una anomalía negativa. Y casualmente, no hay casualidad, todo tiene una explicación. La zona que corresponde a la anomalía negativa, que está en azul para que se recuerde, está llena de sismos ocurridos. En estas regiones los sismos también son muy fuertes. ¿Qué significa esto? Que la corteza terrestre es muy delicada, muy delgada en esta región y puede haber sucedido prácticamente que lo que correspondía a la masa de los Himalayas se hubiera dejado al descubierto. Como ya dije, en estas últimas gráficas están registrados los sismos ocurridos desde 1900 al 2015 a partir de 4.5 y las mayores profundidades son de más de 300 kilómetros, donde se encuentran los hipocentros. Vemos aquí muchos más sismos registrados en esta región, en la que se está fracturando la corteza terrestre. Esta parte también es muy importante. Lo que ya les había mostrado sobre el lago Victoria en África, que es bastante redondo. Es muy sospechoso con respecto al impacto. Más o menos en esta parte se veía una anomalía negativa circular, para que se recuerden. Esta parte también es bastante redonda y de acuerdo a mi teoría también tiene que ver con este gran impacto. Recuérdese el efecto lasaña.
En esta parte también les mostré dos anomalías positivas rodeando a una negativa y lo que interpreto como una apertura aquí. En esta región, sobre todo en lo que corresponde a Irán, suceden muchos sismos. Con esta situación actual de las actividades sísmicas, termino el video. Espero que les haya gustado bastante y espero que se suscriban a mi canal y bueno, para recibir nuevos vídeos que tengo proyectados en los próximos días, semanas y bueno, y seguramente hasta meses. Ya les he dicho que tengo mucho para contar y claro que se necesita tiempo para todo esto, para abarcar todos los aspectos de este impacto y sus consecuencias por todo el mundo. Muchas gracias por la atención y espero que lo compartan.